Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Encuestas recientes del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, revelan un alto índice de aceptación ciudadana para la permanencia de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI. La pesquisa de la institución universitaria se realizó ante la debatida posibilidad de ampliar el plazo de permanencia o decidir el final de la misma. Pese a la alta aceptación popular, el Ejecutivo hondureño y la Organización de Estados Americanos, OEA, aceptaron que una comisión evaluadora valorara el trabajo de la MAXI en el país. El 18 de enero del 2016, en Washington, el gobierno de Honduras y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmaron el acuerdo para establecer a la MAXI como una respuesta institucional a las gigantescas movilizaciones del movimiento indignado tras las denuncias documentadas del latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. El 14 de noviembre anterior, el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD mostró el resultado de la primera encuesta de percepción ciudadana de la corrupción y permanencia de la MAXI, los cuales también fueron contundentes. Del 11 al 17 de octubre en San Pedro Sula y Tegucigalpa, a la pregunta ¿qué tanta corrupción hay en Honduras?, el 87% de los ciudadanos entrevistados respondió que mucha. Existe una fuerte impugnación ciudadana que considera que la institucionalidad pública está altamente afectada por la corrupción, manifestó Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD. Otra conclusión del sondeo es que la generalidad considera a la corrupción el tercer problema de país, solo superado por el desempleo y la pobreza. Además, el 80% de los encuestados ve positiva la labor de la MAXI, lógicamente en grados diversos. Pero el 65% de los consultados afirmaron que el convenio de la MAXI debe ser renovado y mejorado. El viernes, el vicepresidente del Congreso Nacional, Jorge Yescas, aseguró que la mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en que la entidad internacional permanezca en el país. El 60% de los diputados estamos a favor, todos que somos de oposición, pero que la MAXI continúe. Eso se refiere a la cantidad de voto, afirmó. El regidor liberal y el exparlamentario Osman Aguilar cree que no existe y nunca ha existido voluntad política para que la MAXI continúe su trabajo en el país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, opinó que si la MAXI no continúa en el país, a partir de enero el Poder Judicial caminará solo. La institucionalidad siempre ha caminado sola. Nosotros reconocemos los errores y debilidades, pero estamos trabajando para corregirlos. Nosotros antes, durante y después de la MAXI caminamos solos, indicó, añadiéndose a sectores políticos contrarios a la continuidad del organismo. Otras voces claman que la Justicia Nacional castigue a los corruptos, como René Peñalba, pastor de la Iglesia CCI, para quien ninguna entidad, ningún órgano debe ser semieterno en un país. Abogados penalistas como Daniel Rivera Mena también señalan que la MAXI solo ha sacado casos de ranitas debido a que los juicios impulsados hasta ahora por la misión provocan pérdida de credibilidad. Dagoberto Aspra, ex jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, criticó que la misión tiene injerencia en juicios ventilados en juzgados anticorrupción. Creemos que el convenio de la MAXI no debe ser renovado. Ya ellos dejaron establecidos cuáles son los puntos de ataque contra la corrupción, ya cumplieron su labor aquí, acotó. Raúl Suazo, penalista, indicó que en casos en que la MAXI no acusa de corrupción a personas ligadas a la política, eso también es corrupción. Y como hondureño que vivo de defender a las personas, el Estado debe probar la culpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, el exfiscal adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, señaló que no podemos tener una niñera por 30 años de nuestra vida. Tenemos que tenerla en una edad oportuna, pero cuando el niño va creciendo tenemos que tener orientadores. Conforme al acuerdo firmado con la OEA, la estadía de la MAXI se prorrogará con un intercambio de notas entre las partes. Terminará por mutuo consentimiento o por cualquiera de las partes mediante notificación escrita con antelación no mayor de los 60 días. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy ya es
27 de noviembre. Si me cierran el apuntador, muchachos. Bueno, a todas las personas que me están escribiendo, pues Motagua hizo el esfuerzo, no se pudo. Fue un bonito partido, pero creo que el Saprissa es justo campeón. Creo que así se resume todo. Vamos a este tema de la MASI, que sigue siendo polémico. Saludo a la exdiputada, ahora regidora Fátima Mena, a quien agradezco que esté presente en el programa por el esfuerzo que ha hecho de venir desde la capital industrial del país, San Pedro Sula. Abogada, bienvenida. Muy buenos días, Raúl, y bueno, a toda la audiencia. Realmente es un verdadero placer poder estar con usted y con este panel, hablando de un tema tan importante como es el tema del proceso de renovación de la MASI. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Don Eugenio Sosa, bienvenido. Eugenio. Gracias, Raúl, por la invitación. Igual saludo acá a quienes estamos en este programa el día de hoy, conversando sobre este tema importante. El abogado penalista Félix Ávila, abogado, de nuevo un gusto Raúl. acá. Buenos días a los colegas aquí, mis compañeros y además analistas. Estaban contándose don Eugenio y don Félix, que son paisanos del oriente del país. Aquí está don Fernando Anduray. Fernando es un ejemplo de que aquí se cometen muchas injusticias, porque Fernando ya fue señalado por la supuesta corte de un árbol que Fernando no había tocado. Pero aquí en Honduras pasan unas cosas, y lo señalo porque eso que le pasó a Fernando nos puede pasar a cualquiera, y también para que revisen cómo se están haciendo las cosas. Don Fernando, bienvenido. Gracias, Raúl, buenos días. Un placer estar aquí con los panelistas. Mis palabras iniciales siempre son para invocar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida y que nos acompañe permanentemente. Gracias por la referencia al asunto ese del hepaterique y esas cosas que le pasan a uno en la vida. Tengo una propiedad desde hace más de 28 años. La compré porque amo los pinos, me fascina el bosque. La cuidamos permanentemente, gracias a Dios. Los intentos de fuego que fueron ahí siempre los controlamos. Un día llegó la plaga del gorgojo y me barrió cualquier cantidad de pinos, llegó el ICF a cortarlos y después llegó la Fiscalía a molestar, ¿verdad? Pero estas son cosas, nosotros que somos cristianos sabemos que son ataques que vienen por otro lado, porque estábamos iniciando la construcción de una iglesia evangélica ahí en la propiedad y 2 semanas y media después de que la habíamos iniciado se presentó el problema, pero se está resolviendo y se va a resolver conforme a la voluntad del Señor. En eso estamos ahí, ¿verdad? Vamos bien, vamos muy bien en eso. Gracias a Dios. Así es que ahí estamos, de esas cosas que le caen a uno, porque uno no buscó la plaga del gorgojo, llegó, y a pesar de eso hicimos algunos trabajos buenos. Hemos conservado esa propiedad y la vamos a restaurar en todo lo que el Señor nos permite. Y vamos a tener la iglesia CCI del Hepaterique, aunque no quieran algunas personas que se estaban cruzando ahí. Bien, vamos al tema. Abogada Mena, ¿por qué debería extenderse el acuerdo entre Honduras y la Organización de los Estados Americanos para la permanencia de la MASI aquí en el país? Bueno, yo creo que primero es bastante claro que la MASI llegó al país por una demanda ciudadana. La ciudadanía se movilizó a través de las antorchas, de los indignados, pero la ciudadanía común y corriente, que a raíz de el desfalco del Seguro Social generó una tremenda indignación, pero al mismo tiempo se logró canalizar esa energía de indignación en algo positivo, como es la demanda de soluciones al combate y al flagelo de la impunidad y la corrupción, que bueno, tal vez más adelante miraremos algunos de los índices, pero definitivamente Honduras está completamente aplazado en temas de transparencia, rendición de cuentas, y evidentemente la corrupción es uno de los principales flagelos. A 3 años y medio de la instalación de la MASI, los logros son bastante concretos. Tenemos la creación de la institucionalidad como la es la UFECIC, el Circuito Anticorrupción, y un récord realmente batido, ¿verdad?, en la historia de Honduras en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción. Y para que este mecanismo hondureño siga avanzando, pueda seguir realizándose las investigaciones y que la justicia
justicia alcance a esta élite política económica corrupta, que ha sido históricamente intocable en el país, necesitamos continuar con el acompañamiento activo de la MASI, entendiendo que la MASI es más allá de un mecanismo internacional, es la colaboración de nacionales e internacionales para hacerle frente a este flagelo de la corrupción. Así que a escasos días de que pues venza el convenio, vence el 19 de enero del año 2020, es decir, en enero del próximo año, es necesario tener una manifestación pública clara por parte del Ejecutivo en función de su interés de renovación del mandato. Licenciado Eugenio Sosa, ¿usted qué piensa? Sí, bueno, yo creo que para no, o por lo menos colocar en una perspectiva más amplia esto, yo creo primero, Raúl, la toma de conciencia, creo, en los últimos años en la sociedad hondureña es que el problema de la corrupción es un problema serio en el país. Yo creo que ese es un primer punto, no solo desde la percepción ciudadana, que está entre los 3 problemas fundamentales del que el país debe enfrentar, sino que hay suficientes indicios de estudios de diferentes organismos que así lo reflejan, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo es que el combate a la corrupción mínimo requiere 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno es una ciudadanía realmente activa, movilizada, y creo que eso fue lo importante. Bueno, no, siempre se menciona 2015, pero a mí me gusta recordar el hecho del conocido como la huelga de hambre de los fiscales de 2008, porque esa acción tuvo una particularidad, y es que nacía desde las entrañas de una institución que precisamente tiene como misión la persecución penal de los temas de corrupción y otros delitos, ¿no? Que fue la famosa huelga de hambre de los fiscales. Y el tercer elemento es la arquitectura institucional, en el sentido de que debe haber una institucionalidad capaz de enfrentar estos desafíos. Y yo creo que, bueno, en la ciudadanía ha ido avanzando una toma de conciencia, falta mucho, pero tenemos todavía 2 grandes problemas, y es en la voluntad política. Creo que hace falta mucha más voluntad política, eso es claro, podemos conversar más adelante para el combate a la corrupción, y en el tema de la arquitectura institucional. No tenemos todavía una institucionalidad que realmente garantice, a pesar de que el señor Argueta ha dicho que sí, pero que realmente pueda avanzar por sí misma en la lucha contra la corrupción. Y concluyo esta parte con esto. ¿Cómo valorar la MASI? Yo creo que hay 2 perspectivas. Si una ve a la MASI en este momento colocados acá en relación a lo que falta, los enormes desafíos de combate a la corrupción, uno podría llegar a una conclusión rápida y decir que también muy liviana, muy pasajera, muy superficial, y decir que no, que lo que se ha hecho es muy poco y que no tiene sentido seguir por esa ruta. Pero si uno ve realmente los casos que presentó, los esfuerzos que ha hecho, las propuestas que ha venido haciendo, entonces uno valora como un avance importante, y yo creo que finalmente hay un camino. Y yo creo que en el país tenemos una especie de lucha abierta entre avanzar con el tema de la lucha anticorrupción, y también hay sectores importantes que pretenden seguir funcionando y viviendo al viejo estilo, porque la corrupción, y hoy sí con esto me quedo en esta primera parte, porque la corrupción se convirtió lamentablemente, históricamente en Honduras, en una de las principales piezas del engranaje del ejercicio del poder y del ejercicio institucional. Sí, gracias. Abogado Félix Ávila, usted como penalista, también, ¿qué piensa de esto de la MASI? Bueno, la MASI nace precisamente ante la necesidad de contar con el apoyo a la institucionalidad en vista del deterioro de esta misma, ¿verdad? Recordemos que luchar contra el flagelo del delito en todas sus formas, y especialmente la corrupción pública, es un deber del Estado. Y los estados tienen esa obligación de hacerlo, ¿no? La corrupción pública en Honduras ha sido desde hace mucho tiempo, como también el delito en general. Desde que Honduras cuenta con un ministerio público, se dijo en la ley del ministerio público cuando se creó, pues que iba a luchar, que iba a defender y proteger los intereses generales de la sociedad.
Yo creo que hay que irnos un poco más atrás, allá por el año 1993, cuando había corrupción pública en los entes de investigación criminal y fue necesario hasta crear la famosa, digo famosa en el sentido de que dio muchos frutos, la Comisión Ad Hoc de Alto Nivel para la Reforma de las Instituciones Nacionales, y apareció precisamente el Ministerio Público. Y me acuerdo muy bien que una de las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc era mencionar que Honduras carecía de un órgano que le protegiera. Y entonces se vio la necesidad de establecer el Ministerio Público y dentro del Ministerio Público darle las capacidades de investigar y además de ejercitar la acción penal pública, la cual hasta ese tiempo, en 1993, entonces era totalmente desconocido. De ahí entonces es que el Ministerio Público aparece y está dotado de toda la capacidad por ley para que pueda desarrollar una lucha frontal contra la criminalidad en general, es decir, la lucha contra la corrupción. Lo que quiero decir con esto es que Honduras cuenta desde hace mucho tiempo ya con instituciones. Lo que se requiere obviamente es que exista la voluntad política necesaria para que estas instituciones sean funcionales, para que funcionen. Es decir, tiene un Ministerio Público, tiene unos cuerpos de policía, tiene un poder judicial que aquí lógicamente se va o podremos concluir que no han estado funcionando y justamente es lo que da lugar a lo que hace 4 años ocurre en el país, que la gente sale a las calles demandando obviamente de que se haga justicia, que se judicialicen casos, que se investiguen casos y ese clamor de la sociedad es escuchado, quiera sea o no, por quienes dirigen el país en ese momento. Y la sociedad pedía algo más de repente. La sociedad pedía, de repente querían una Sisi, como la de Guatemala, ¿verdad? Pero las realidades no son las mismas. De ahí entonces que nace la idea de establecer esta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Entiendo, y yo voy a ser objetivo en decirlo, creo que era una necesidad en ese momento. Hoy día creo que hay que evaluar los logros que se hayan obtenido. Debe haber una evaluación como se hace con todas las cosas que debe hacerse para determinar si la Maxi debe seguir en el país. Particularmente yo diría que debe seguir. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, para usted la Maxi debe seguir. Debe revisarse algunas cosas. Yo, justamente aquí en este foro, cuando ya se había establecido, yo dije, a mí había algunos aspectos que no me parecen como debe ser, ¿verdad? Ahí el artículo 3 y en sus puntos habla de algunos aspectos de supervisar las funciones del Poder Judicial. Y entonces creo que ahí es donde debemos tener en cuenta esta cuestión, porque significa, ¿qué es esto de supervisar? Es decir, el Poder Judicial es algo tan complejo, tan delicado, ¿no? Porque se basa en principios especiales y en principios de independencia e imparcialidad, y entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser correcto? Yo no tengo ningún inconveniente de repente en cuanto a que la misión de apoyo vaya a apoyar, vaya a supervisar, vaya, si se quiere, coordinar, y de hecho crearon el mecanismo especial de investigación. O sea, estoy hablando de la UFESIC, porque justamente, entendámoslo muy bien claro, la Maxi viene aquí a apoyar al organismo de investigación y de acusación. En eso yo no le veo ningún problema. Obviamente hay que hacerlo de acuerdo o respetando los derechos y libertades fundamentales, pero que a los jueces tenga que decírseles o tenga que supervisárseles y que de repente tenga que premiárseles a algunos por haber dictado sentencias a favor de la acusación y a otros que se les castigue o que se les desmejore producto de estas supervisiones porque de repente han hecho un trabajo diferente. Entonces yo creo que lo veo un tanto complicado y que aquí podemos entrar en una laceración de los principios de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. En conclusión, creo que si es una demanda de la sociedad debe ser escuchada, ¿no?
Eso yo lo tengo bien claro, ¿no? Quienes ejercen el poder deben escuchar a la sociedad, obviamente que sean demandas justas, que sean bien canalizadas, que estemos hablando de crear mecanismos para una mejora, para verdaderamente combatir, luchar contra la corrupción, pero no tampoco crear mecanismos para perseguir personas, para perseguir de repente a otras personas, porque esto puede ser muy peligroso, las cosas pueden darse vueltas. Don Fernando Duray, ¿debe o no seguir la MASI? Y también, ya le puedo preguntar a todos antes de la pausa, el por qué no debería extenderse esto de la MASI. Por cierto, hay sectores de la oposición que dicen que la MASI tiene que continuar, pero hay algunos que manifiestan que esto es como un acuerdo de impunidad entre la Organización de los Estados Americanos y el gobierno de Honduras. Don Fernando. Bueno, Raúl, el asunto de la corrupción es un problema social y de la sociedad humana, no de cualquier sociedad, que trasciende las limitaciones de tipo político ideológico o los deseos ciudadanos que como hondureños podamos tener. Ya este problema de la corrupción fue tratado en su momento en la antigüedad por Platón y por Aristóteles, que hacen enormes construcciones cuando estaban comentando filosóficamente cuál es el gobierno ideal o cuáles deberían ser las limitaciones que los gobernantes deberían tener en el ejercicio de sus cargos para evitar los excesos en el manejo del patrimonio de los pueblos, dado que cuando los gobernantes administran el patrimonio de los pueblos, lo que están administrando es una cosa que no les pertenece a ellos directamente, sino que le pertenece al pueblo. De ahí entonces que el problema visto desde el punto de vista filosófico no es un problema exclusivo de los hondureños, porque aquí hay gente que discute el problema de la corrupción creyendo que los hondureños inventamos la corrupción o que Honduras es el único país en el que hay corrupción en el mundo. Este es un problema de comportamiento de todas las sociedades humanas en todo el mundo, incluyendo los más grandes y más desarrollados, como Estados Unidos y otros países nórdicos, donde se supone que todo es color de miel ahí, que todo es bonito. En el momento en que falla la institucionalidad de los estados de derecho, en ese momento entonces se puede abrir una puerta para que aparezca la corrupción. Y en Honduras, históricamente, nosotros tenemos un problema de corrupción que desbordó casi por completo la capacidad institucional del Estado para mantener bajo control ese fenómeno. Quien venga aquí a estos medios de comunicación a prometer que va a eliminar la corrupción es un mentiroso, porque la corrupción no la van a eliminar. Lo que hacen los estados es tratar de mantenerla dentro de parámetros que no ocasionen una distorsión de los programas de desarrollo y el control de la seguridad en el manejo de los medios y patrimonio de las sociedades. De ahí entonces que el asunto en Honduras y particularmente en Centroamérica estuvo caminando la corrupción en una forma acelerada y llegó a extralimitar toda capacidad del Estado. Llegamos así, para no hacer tanta relación, hasta el año 2012, 2013, cuando se dan las elecciones, toma posesión Juan Orlando Hernández en el 2014 y ahí la sociedad, a raíz de la práctica de algunos instrumentos judiciales y legislativos que habían sido aprobados como parte de la reforma jurídica del Estado, tuvo la oportunidad de conocer informaciones que antes eran prácticamente privadas o que eran de dominio privado, no trascendían al público, como por ejemplo el caso del Seguro Social, ¿verdad?, que fue investigado y puesto en discusión pública a través de informes oficiales de comisiones nombradas por el Estado, por el gobierno de la República, para recabar esa información. Pero ese es un caso insignia. El problema es que
la misma empresa privada honesta empezó a resentir la presencia de empresarios privados que permanentemente utilizaban la corrupción como mecanismo de control de los negocios con el Estado o de privilegios para poder hacer sus negocios a través de la empresa privada, generando procesos de competencia ilegal o de una competencia discriminatoria. Este tipo de asuntos fue analizado y vino siendo tratado por la sociedad durante muchos años y se llega al momento en que no se puede más, ¿verdad? El Estado en Honduras se habían hecho muchos esfuerzos, pero al igual que en Centroamérica llegamos a una conclusión. Es o era imposible que un presidente solo pudiese enfrentar la corrupción en un Estado. El problema de enfrentar la corrupción es una tarea de todos los sectores organizados de la sociedad, porque la corrupción no es exclusiva del gobierno de la República. La corrupción es un fenómeno que está en el seno de la sociedad hondureña. Hay cualquier tipo de corrupción dentro y fuera del gobierno de la República. Si usted va a los mercados en este momento, encuentra algún tipo de corrupción que se está practicando ahí sin que esté presente el gobierno. Si usted va a los colegios, si usted va a cualquier lado que vaya, a un hospital público, a un hospital privado, a cualquier lugar al que vaya, siempre va a encontrar una forma de corrupción que se está practicando, porque la corrupción también tiene ese punto de vista cultural que necesita ser combatido. Yo siento entonces que cuando se decide salir a la calle con el liderazgo de las antorchas y los indignados, ese es un momento claro de una expresión popular que dice que el pueblo ya está cansado de ver cómo se ofrecen resultados contra la corrupción y al final no hay presos prácticamente por corrupción en las cárceles de Honduras. Falla el sistema institucional. Esto implica que los órganos de investigación o no están haciendo su trabajo o lo hacen, pero no nos dan a conocer qué es el resultado real de las investigaciones. Que el Tribunal Superior de Cuentas no estaba haciendo bien su trabajo, que la Fiscalía no estaba haciendo bien su trabajo y que había problemas de funcionamiento en los órganos judiciales del Estado, más otros órganos de seguridad del Estado, de alguna forma ligados a los procesos de inteligencia y de investigación de la sociedad. De ahí entonces que cuando cae la protesta de la gente indignada con las antorchas en la calle, se produce una coyuntura especial y no podemos negarle el mérito a ese hecho histórico de que prácticamente fue el detonante que obligó a que la sociedad tomara decisiones específicas en cuanto a la lucha contra la corrupción en Honduras. Así, con la ayuda internacional se instauró la MASI, pero se instaura como una misión de acompañamiento. No es una SISI que tiene facultades de juzgar a nadie. Y el propósito fundamental era el de fortalecer las capacidades institucionales de los hondureños para hacer funcionar sus tribunales de justicia y sus órganos de investigación y que pudiese ponerse en la cárcel a los responsables de la comisión de delitos de corrupción que fuesen detectados por los órganos de investigación del Estado o que fueran denunciados por la población. Así empezó a trabajar. Hay algunas cosas que creo que son muy positivas. Parece que todas las cosas se están alineando para que la MASI continúe en el país. Algunos creen que deben revisarse algunos de sus contenidos en el tratado con la OEA y que en la revisión que se pide o en la evaluación que se pide no está orientada a decir si alguien de la MASI es bueno o es malo. Está orientada más bien esa revisión a evaluar la capacidad institucional de los órganos de justicia hondureña y los órganos de investigación, que determinemos si realmente se han fortalecido y si están en la capacidad de continuar solos. Porque aunque muchos quieran que la MASI sea eterna en Honduras, la OEA no la va a tener eternamente en el país. Hay un tiempo específico
en el que se van a retirar de Honduras. Pero necesitamos saber si en este momento la MASI se fuera o no se renovara el convenio, ¿está realmente capacitada la UFESIC y la Fiscalía? ¿Y las reformas institucionales que se han hecho al Poder Judicial han sido suficientes para que pueda continuar la lucha contra la corrupción con la fuerza y el impulso que le dio la MASI? Esa es una pregunta que solo va a ser evaluada, solo va a ser contestada con el resultado de una evaluación que se haga científicamente, no al amparo de que el gobierno no me guste y yo soy enemigo del gobierno, o que yo soy amigo del gobierno, o que yo defiendo el gobierno. Pero ya estamos hablando entonces de un problema que es social y que va a continuar más allá del gobierno de la República. Pueden haber cambios de gobierno y más allá de eso el problema continúa, porque es un problema social. Solo quiero ver qué quiere decir. Es que yo comparto que cualquier evaluación que se le haga a la MASI debe ser en el marco de una evaluación que tenga criterios científicos, pero a estas alturas, es decir, el Estado de Honduras solicitó en el mes de julio, si no me equivoco, creo que fue el 19 de julio, solicita a la OEA que se realice una evaluación al convenio de la MASI. El 22-24, el secretario general contesta que efectivamente pues, se accede a un proceso de evaluación. Luego, hasta el 13 de noviembre, es decir, pasó agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses y medio, 4, para que finalmente se anunciara la instalación de una mesa para poder evaluar los alcances de la misión. Entonces, esto deja de ser una evaluación científica o una evaluación que puede reunir criterios técnicos específicos en el marco de un proceso de una evaluación internacional, dentro de los cuales tiene que haber criterios claros y tiempos, y se establece un proceso que yo la catalogo más como un proceso de autoevaluación. Y en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo de que uno debería de identificar cuáles son las oportunidades de mejora que el mecanismo tiene. Pero en ningún momento se puede realizar una evaluación científica en 25 días. Eso es técnicamente imposible. Por lo tanto, nosotros como organización o como coalición, lo que estamos pidiendo es que si se va a hacer una evaluación, que hasta este momento, pese a que han pasado ya casi 8 días de que se anunció la misma, porque fue justo hace una semana que se anunció públicamente esta evaluación, desconocemos quiénes estarían integrando esta mesa, cuáles serían los criterios que se van a utilizar. Entonces, en ningún momento un proceso de evaluación puede ser vinculante para determinar un proceso de renovación o no renovación, o querer venir a justificar bajo este contexto de una evaluación que de científica no tiene nada, alguna modificación al contenido del convenio. Porque el convenio en su sección 16.2 claramente establece cuál es el mecanismo de renovación, que pasa por un intercambio de notas. Así que quisiéramos conocer más, sin embargo, hasta este momento ha sido imposible para la ciudadanía, pese a que pues doy seguimiento constante a las páginas de la MASI, de la OEA, igual que de Cancillería, de los tweets de las redes sociales de la UAR, y esa información no ha sido revelada. Así que entiendo la necesidad de una evaluación, esperamos que esta evaluación pues realmente arroje oportunidades de mejora para que este mecanismo definitivamente todo puede mejorar, la MASI podría mejorar, pero también creo que hay obligaciones que el Estado de Honduras, como por ejemplo este blindaje que se ha venido dando especialmente en el último año desde el Congreso Nacional con pactos de impunidad, deberían de ser considerados en este proceso de evaluación como una oportunidad de mejora y asumir compromisos por parte del Estado de Honduras para que se ponga dentro de esta agenda pública. Sí, hay un problema ahí yo creo que hay un elemento, ¿no? Nadie acá de nosotros podría decir que las evaluaciones no son necesarias, o sea, parte del proceso institucional, técnico, normal. Es más, yo creo que muchas cosas deberían ser evaluadas en el país, no se evalúan, la verdad.
el problema con que hemos llegado es que esta evaluación se llevó al extremo tardío, ¿no? Sí. Que estamos casi a las puertas del periodo de finalización. Aunque se anunció relativamente, como dice la abogada Fátima, se anunció desde julio, ¿no? O sea, pudo haberse dado un tiempo, ¿no? Y dos, el otro problema es que por lo menos hace un mes, yo no sé cuánto anduvo Juan Orlando Hernández en varios programas, cuando estaba el mismo caso de Tony, y cuando se le preguntó directamente a algunos de los entrevistadores sobre este tema de la MASI, si se renovaba o no se renovaba, en verdad no jugó a la incertidumbre, no mostró un compromiso claro y de alguna manera dejó claramente desde su perspectiva que dependía de la evaluación. Eso, si uno revisa las entrevistas, creo que lo entrevistaste tú, Raúl, lo entrevistaste, entonces eso, claro, a la ciudadanía, que mayoritariamente, casi el 70% dice que sí, que aunque la MASI no es una cosa perfecta, debe tener una continuidad, entonces esto genera suspicacia y dice, bueno, no puede ser que ahora, a última altura, esta evaluación hecha casi al final, sea una decisión, casi una justificación como para no renovar el convenio. Eso es lo que está generando este tipo de situación. Y ahora, el mismo convenio, yo creo que también puede tener algunos elementos que podían mejorarse y todo, pero el gran tema es que estamos ahí a las puertas y yo creo que una voluntad política que debe expresar en el combate a la corrupción y atendiendo todo el clamor ciudadano, y la misma petición de las organizaciones de sociedad civil, es renovarlo. Y esta evaluación que arroja elementos para que en el transcurso del periodo, de un nuevo periodo, se puedan realmente hacer ajustes. Porque aquí hay algunos riesgos, Raúl, que hay que decir claramente, que pocos se plantean a veces o se nos escapan. Una forma de cercenar la MASI, no solo es una forma de minimizar la lucha de corrupción, es hacer una renovación, pero de alguna manera con una MASI más cercenada de las competencias que ya tiene. Y esa reducción de posibilidades no solo es quitándole una competencia o revisando objetivos o lo que puede hacer, ¿no? Sino que incluso con los periodos de tiempo. Aquí hay un problema en el país de fondo, por lo menos que los hechos pareciera, si uno revisa los casos, por lo menos los casos presentados por la MASI, uno ve y fácilmente puede concluir al ver los casos y cuáles fueron las salidas de esos casos que tienen hasta el momento, que llevar ante la justicia a alguien que todavía está en el ejercicio del poder es complicado, es muy difícil. Y aquí nos mete a cosas de fondo en la lucha anticorrupción que no se resuelven con el convenio de la MASI, pero que a futuro por lo menos hay que debatirlas, porque tenemos que estar por lo menos abiertos a debatirlas. Y es el papel de los jueces naturales. Y si usted revisa los fallos de estos jueces naturales, coinciden en haber sido bastante, por lo menos en que la gente haya salido relativamente legal. Coinciden casi todos los casos, o todos los casos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué eso pareciera que es un patrón? Por lo menos hay que ver qué es lo que está pasando. Contrario al tema de los jueces anticorrupción. Y yo sé que también, desde alguna perspectiva, hay críticas a esos jueces que dicen que hay lobby, acción directa de la MASI. Son cosas que también hay que debatir, pero yo creo que estamos ante una situación de que lo importante es la renovación y ajustes en el proceso de pedido que continúe. Abogado Félix Ávila, usted es penalista. Sí. En la participación de la MASI, ¿en qué ha beneficiado a la justicia del país? Bueno, yo antes me llama la atención el hecho de este tiempo de la evaluación. Yo entiendo que a mediados de año se habló de la necesidad de una evaluación que para seguir debería de evaluarse, pero yo entiendo que si no se ha hecho esta evaluación a estas alturas no ha dependido necesariamente, no sé de quién. En Washington decían que es que nadie aceptó hacer en ese periodo hacer esa evaluación por cuestión de tiempo. Si estamos hablando de que la misión de apoyo contra la corrupción depende de un convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA, entonces es cuestión de que ellos no se han puesto de acuerdo, es decir, no hay que buscar culpables aquí, solo de un lado, sino que de ambos lados. Pero dejando a un lado ese aspecto, entendería de que se hará la evaluación y se va a decidir. Pienso particularmente que no puede decirse que una cosa debe hacerse independientemente que se haga una evaluación y que una evaluación no debe ser vinculante para tomar algunos aspectos, porque entonces ¿qué sentido tiene hacer una evaluación, no?
La evaluación se hace precisamente para determinar, eso es como que usted tenga un empleado, ¿no? Y va a determinar si lo debe seguir contratando para el siguiente periodo. Entonces, si lo evalúa y le sale mal y no le conviene, y entonces ¿en qué estamos? Entonces, usted me preguntaba, Raúl, y esto es importante porque quería referirme al hecho esto de qué influencia tiene la Maxi ya en el proceso, porque la Maxi no solo está nada más para el área penal, sino que tiene otros componentes. Lo que pasa es que el área jurisdiccional penal, eso es lo más complicado, lo que se ve, lo que se discute. Más ¿no? visible también. Lo más visible, ¿no? Entonces creo que muchas veces se discute y con todo respeto yo voy a decir que muchas veces no se comprende a cabalidad el papel de una misión de apoyo o de la misión de apoyo visto desde el contexto del sistema penal hondureño. Aquí se tiene la idea de que la Maxi vino para convertirse en juez y que las sentencias van a salir de la Maxi. Hay mucha gente que se cree así. Hay mucha gente que cree y tenía la idea, y desafortunadamente políticos y aspirantes a la presidencia, donde les gustaría que una Maxi, o póngale el nombre que sea, sustituya totalmente al Poder Judicial. Y que ahí, cuando se habló de jueces, que iban a venir jueces extranjeros, jueces internacionales, que estos iban a dictar sentencia. De ahí que hay una, ahora mismo se acaba de decir el descontento con cierto tipo de jueces o los jueces naturales, o que estos son los enemigos de la Maxi, y que de repente el circuito anticorrupción es el que necesariamente debería de existir. Yo pienso que, y al principio yo mencioné que el tema del Poder Judicial es una cuestión bastante complicada, delicada, porque si nos ponemos a que en este caso la Maxi va a tener de su lado, a su servicio, si se quiere, la investigación, la acusación y además a su gusto las sentencias, entonces aquí estamos mal realmente, porque entonces, ¿cómo vamos a tener que exista un verdadero juicio? Yo, mire, como dijo don Fernando, la corrupción ha sido en todos los momentos y en todas las partes del mundo. En América del Sur hay corrupción. Perú tiene corrupción y está luchando de la corrupción desde hace mucho tiempo. Incluso uno de los voceros, el primero fue peruano, se dicen muchas cosas en relación a lo que pasa ahí. Yo voy a traer a colación aquí lo que ha pasado últimamente en el caso de Keiko Fujimori, que el Tribunal Constitucional peruano ha decidido sobre la liberación y anularle la prisión preventiva de esta señora, pero tiene un año ya. Pero no ha dicho que no tiene culpabilidad, simple y sencillamente es un órgano, en este caso independiente del Poder Judicial, pero que tiene que ver y decide en relación a la legalidad del derecho a la libertad. Entonces, yo creo que no debemos de pensar que los jueces, ya sean Maxis o fuera de la Maxis, tienen que validar necesariamente las actuaciones de los fiscales, porque no, entendámoslo muy bien, por muy Maxi que sean, no quiere decir que los fiscales sean perfectos y que lleven las mejores acusaciones. Y se lo digo yo, realmente hay algunas cuestiones que no deberían ser llevadas, pero eso la sociedad no lo sabe. Mucha gente que no está orientada en el área penal, en el área jurisdiccional, no lo entiende eso, y entiende simple y sencillamente que cuando, bueno, aquí se tiene la idea de que el policía mismo, porque detiene a una persona, es que esa persona es culpable. Y allá se sale diciendo de que un juez, y hablo de los jueces ordinarios, no de los jueces especiales, y si estos jueces hacen lo correcto, velar por la libertad de las personas, ¿cuántas veces no se dice? No, si es que más tarda la policía en detener personas que los jueces en ponerlos en libertad. Entonces, se lo digo porque yo por mucho tiempo fui juez, ¿verdad? Y la tarea de la función del juez es una función delicada y hay que verla ahí y no es comprendida.
Ahora se tiene la idea necesariamente que lo perfecto es el circuito anticorrupción, que los jueces anticorrupción, pero vemos muy bien, ¿verdad?, que de alguna u otra manera hay cuestiones ahí internas que los hacen a estos jueces ser más proclives, ser más, hasta cierto punto, más inclinados a favorecer las actuaciones del Ministerio Público a como de lugar. Y si no lo hemos visto claramente que incluso dentro del propio circuito anticorrupción, muchas veces decisiones de las juezas que están ahí, cuando son revisadas en la propia corte anticorrupción, y no se puede decir que esta corte es mala porque ha sido creación de la Maxi, la Corte de Apelaciones, con una visión un poco más amplia, con una visión de respeto a los derechos y libertades fundamentales, ha decidido cosas distintas a la que ha decidido los jueces. Yo siempre pienso que, y yo he estado ahí, porque la cuestión es que hay que estar ahí, y uno ve que personeros de la Maxi están en las salas, y muchas veces los propios jueces no permiten que algunas personas que son parientes, que tienen derecho a estar en una audiencia, no se les permite, y sin embargo a funcionarios de Maxi están ahí y están viendo qué es lo que hace. La publicidad de las actuaciones es algo muy importante, pero una publicidad de verdad, ¿verdad? No que se diga, no, es que porque las audiencias son públicas, entonces permitimos que ciertas personas estén ahí. Una cosa es el escrutinio, el control que la ciudadanía haga de los jueces para que los jueces verdaderamente sean vistos por la ciudadanía. No, aquello de que estén una persona ahí viendo, como quien dice, bueno, te estoy supervisando. Y estoy aquí precisamente porque un convenio, porque un acuerdo dice que debo supervisar. Y si no haces las cosas como a nuestros intereses, entonces estás mal. Yo pienso de que ahí, ojo, debemos tener mucho cuidado en esa cuestión, porque aquí hay muchas personas que dicen, el problema de la Maxi está en la forma de juzgar a ciertas personas, pero yo creo que los ciudadanos, por muy culpables que se les vea, por lo que sea, por los crímenes que sea, son seres humanos, tienen derechos igual que las personas que andan en la calle y que dicen que jamás van a cometer un delito y que por lo tanto no les va a pasar nada. Los mismos derechos tienen, y tienen el derecho a que se les respete y que existan jueces, verdaderamente jueces independientes, imparciales y que van a velar por esos derechos. Yo veo así esto. Y usted me preguntaba, la pregunta era, ¿qué cosas buenas se ha hecho? Yo pienso que hay cosas buenas, pero también no todo lo que se ha hecho por parte de UFESIC es correcto. Yo observo que hay un interés marcado de repente a que los resultados se logren a toda costa. Y aquí no vamos no se debe permitir pues cuestiones así maquiavélicas, que los fines deben obtenerse a toda costa y que el fin justifica los medios. Solo una cosa ahí, abogado. Yo entiendo todo este razonamiento que está haciendo a partir del sistema de circuito de juzgados anticorrupción. Lo he escuchado de usted, lo he escuchado de otros abogados, y que sé la experiencia que tienen. Pero, y luego que ve esas cuestiones, y hay estos supuestos de que los jueces han actuado parcializados por esta situación. Yo, sin discutirle ese argumento, ¿qué pasa con el otro sistema? Usted ve un patrón total, igualito casi, nada más que es de o aminorar delitos o casi absolución, de no ir a la prisión. Y entonces, claro, la pregunta es, ahí hay otro patrón, ¿qué está pasando? Un patrón que sí yo sé que no es solo exclusivo de la mera cuestión procedimental, que se mezcla con un tema que le dije en la entrada, Raúl, que es la falta de voluntad política y la acción del Congreso. La acción del Congreso, porque ¿por dónde empezó la MASI? La MASI empezó con un caso que incluso varias gente que hoy apoya a la MASI lo minimizó y prácticamente lo ninguneó, que era la pequeña red de diputados comparado con Pandora, ¿no? Que eran apenas, creo que eran 4 o 5. Yo recuerdo que en un programa yo dije, es importante ese caso, por muy pequeño que se mire, y habían de diferentes partidos, no eran necesariamente solo del Partido Nacional,
Y les dije, es importante porque es un punto de primer caso de la MASI y a ver si la MASI logra arrancar, que era lo que estábamos esperando. Y allí, finalmente, recuerde cómo se movió todo el tema de la ley de presupuesto y aquella cuestión, y esta gente finalmente quedó prácticamente todo, salvo que aquí me digan lo contrario, en completa libertad. Entonces, ahí hay un patrón claro también, y ahí es más peligroso, no más peligroso, lo peligroso ahí es que ese patrón se entrelaza con el comportamiento de blindaje del Congreso Nacional. No necesariamente porque los jueces lo pidan así, pero sí por un comportamiento de los implicados. Yo creo que en el fondo una lectura que hay es que lo que yo le planteaba, pareciera que actuar contra personas activas que están en el ejercicio del poder se vuelve totalmente complicado, que van a este mecanismo y que realmente la posibilidad de avanzar en el combate a corrupción va a ser sí y solo si alguien ya no es funcionario público. Y eso es complicado para el país. Y ahí a mí me gustaría aclarar un tema en función del tema de la corrupción, que yo en ese caso no coincido con don Fernando, porque hay una gran diferencia entre la corrupción ocasional y la corrupción estructural. Obviamente, bueno, si hasta la iglesia se dice que es una santa pecadora, ¿verdad? Y pecadora precisamente porque somos los seres humanos quienes las integramos. Entonces, no digamos en la sociedad, pues siempre obviamente va a haber un margen de error humano o corrupción humana. Pero cuando hay corrupción estructural, que es justo lo que en el país existe, tenemos que entender que hay dos componentes importantes. Uno, que la corrupción está integrada a un sistema de gobierno y que se reconoce como un modo de operar desde el ejercicio del poder. Los índices que tenemos en Honduras nos dicen que en el país no existe una corrupción ocasional. El problema de Honduras no es alguien de la Fuerza de Seguridad Pública que pide una mordida para que alguien se escape o se pueda capear una multa de tránsito, o una secretaria de una dependencia que está pidiendo una dádiva para poder acelerar un expediente. Aquí el problema de corrupción va más allá. Va de que en el país se pierden alrededor, según un estudio del FOSDE, 2.000 millones de dólares anuales en corrupción. Esto representa el 10% del Producto Interno Bruto del país, el 20% del presupuesto general de la República. Podríamos hablar que es 1.7 veces el presupuesto de educación. Entonces el problema de Honduras no es un problema de corrupción ocasional, es un problema de corrupción estructural que nos tiene, y como consecuencias o costos o daños de esta corrupción son los altos índices de pobreza que tiene el país. El índice global de impunidad ubica a Honduras como uno de los 13 países más corruptos del mundo. Transparencia Internacional, en su informe del 2018, dice que sitúa a Honduras con 29 puntos de 180, siendo el que entre más se acerca a cero es menos transparente un país. En transparencia presupuestaria del gobierno central, evaluado por el índice de presupuesto abierto, estamos aplazados con un 54 de 100 posibles puntos. Entonces, no podemos creer de que la corrupción es algo light, o que bueno, que es un problema más, y no entender las consecuencias y los costos que tiene para el ciudadano de a pie, para ese casi 70% de hondureños que viven en una situación de pobreza, y ese 43% que vive en condición de extrema pobreza. Es necesario entender que la MASI también no es un mecanismo, y que es otro argumento falso que he escuchado. Aquí nadie quiere que la MASI sea eterna. Entendemos que es un acompañamiento activo y que tiene una temporalidad. Pero en 3 años y medio de gestión, que de hecho fue más o menos cuando nosotros hicimos este ejercicio ciudadano que hoy estamos presentando, o que hemos compartido en el marco de la coalición,
rescatamos como logros de la MASI, que hay que recordar que cuando la MASI se instala, no se instala en un ambiente favorable, porque no eran las siglas que la ciudadanía demandaba. La ciudadanía pedía en aquel tiempo una CICI, ¿recuerda, Raúl? Y que 3 años y medio después, incluso hay casi que una autoinstalación, y muchas personas cuestionaron al principio, pero a través de este trabajo, de este acompañamiento activo que la MASI ha venido dando, ha logrado ganarse la confianza del pueblo hondureño. Y ese acompañamiento que da al Ministerio Público, a donde la UFESIC la UFESIC no es la MASI, la UFESIC es un producto de la MASI, es un legado que la MASI va a dejar, y eso es un punto o un indicador que prueba de forma fehaciente el cumplimiento al convenio en materia de fortalecimiento institucional. Entonces, yo sí considero que en el marco de una evaluación global que podamos hacer de los logros de la MASI en este tiempo, podemos decir de que es necesario el proceso de renovación y escuchar la posición del gobierno, porque al final esta carta no va a salir, la solicitud de renovación técnicamente no puede salir de la Secretaría General para el gobierno de Honduras. Tiene que haber una manifestación clara por parte del gobierno del deseo de renovación del convenio según se establece en el mismo. Don Fernando. Bueno, por principio de cuentas, yo debo decir que en el caso del Partido Nacional, el presidente del partido estuvo con una comisión hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas en el seno de la OEA, expresándole a don Luis Almagro su deseo de que la lucha contra la corrupción en Honduras se fortalezca aún más y que el Partido Nacional apoya totalmente los esfuerzos que hace la MASI en la lucha contra la corrupción. Posteriormente creo que fueron gente de otros partidos y de otras comisiones de apoyo a la MASI y a la OEA. Dejo eso sentado para que no se crea que estamos nosotros aquí en una posición de que no queremos que la MASI esté aquí. El tema no se puede discutir con el apasionamiento de la enemistad contra el partido de gobierno. Eso contamina la discusión pública de un problema social que va a trascender al gobierno del Partido Nacional, así como trascendió los gobiernos liberales y los gobiernos nacionalistas de antes. Es un problema de comportamiento humano que si la institucionalidad del Estado no se fortalece, se puede recrudecer todavía peor en otro gobierno de otro color político. Entonces hay que tener cuidado y no hay que crear la sensación aquí de que con la MASI ya tenemos agarrado a Juan Orlando. Hay gente aquí que cree que la MASI solo va a ser efectiva si mete preso a Juan Orlando. Y solo eso falta decir aquí, ¿va? Alguien insinuó que hay gente grande y poderosa que todavía no es tocada, ¿va? Y que en otros lugares sí, ¿va? Y los casos de los índices de corrupción. Sí, pero entonces digan que su problema es Juan Orlando y no es el problema de la corrupción. No, el problema es la corrupción. Aquí nadie ha personalizado. Usted es la primera persona que personaliza en el marco de este foro, don Fernando, con mucho respeto. Don Fernando siempre le gusta personalizar. Yo los escuché, ¿verdad? Dale. Yo los escuché. Y dijeron todo lo que quisieron. Entonces, creo que es justo que me dejen a mí exponer las posiciones de nosotros, porque sí creemos y lo hemos expuesto claramente, que había que fortalecer la capacidad institucional del Estado porque un presidente solo es imposible que pueda luchar contra la corrupción. Don Fernando, pero es que estamos en una venir a defender posiciones de partido. Personalmente a mí sí me gustaría que aclaráramos amiga abogada, yo que le no escuché. es posición, pero es que ¿Sabe qué pasa? Que usted es una dama y si yo la interrumpo, entonces se va a ver así como que le falta el respeto a una dama. Pero usted tampoco me puede interrumpir. No lo quiero interrumpir, don Fernando, entonces, solo pedirle de que en este marco estamos en posición ciudadana. Aquí no representamos a ningún partido. Si usted sabe que y no queremos que el foro entienda que es a un partido que estamos atacando porque no es cierto. Bueno, el asunto es que hay que determinar en la evaluación por cuánto tiempo más debería estar la MASI en Honduras. Hay que determinar en la evaluación cuál ha sido el avance real de las instituciones del Estado involucradas en la lucha contra la corrupción.
en ese tema nosotros estaríamos viendo el cumplimiento de los propósitos fundamentales de la MASI. No hay que crearle falsas expectativas al pueblo de que es la MASI la que ha metido juicios de corrupción, hombre, contra corrupción. No es cierto. No le quiten los méritos a la UFESIC, que es la unidad del Estado en la Fiscalía encargada de hacer los procesos contra la corrupción. El tema es que cuando se vaya a la MASI, ¿cómo queda de fortalecida la UFESIC? Y miren, aquí hay que entender una cosa. Ningún juicio contra corrupción se pone si la UFESIC no quiere, en coordinación con el fiscal general del Estado. Aquí no es la MASI la que manda, dejen de mentirle al pueblo. No es la MASI la que decide qué juicio se enjuicia, qué juicio o qué proceso judicial se ponen, se judicializa una acusación en los tribunales de justicia. Eso no lo decide la MASI, lo decide la UFESIC, lo decide la Fiscalía, nuestra Fiscalía, nuestra UFESIC, de tal forma que la presencia en Honduras o no de la MASI no es un tema que va a determinar realmente la lucha contra la corrupción, es la capacidad institucional del Estado que estamos adquiriendo. Pero aquí hay algunas fallas en el proceso, y las más o menos enumeró el abogado Ávila. Félix dice: el estado de desigualdad jurídica en que se están viendo los defensores de la gente que es acusada de corrupción. ¿Cómo revisamos este proceso, Raúl? Se crearon los tribunales anticorrupción como parte de la reforma institucional orientada por la MASI, la Corte de Apelaciones de Corrupción. Se crearon procesos de selección de los jueces, orientados y supervisados por la MASI. Se nombraron los jueces anticorrupción de listados aprobados por la MASI. Y hay jueces anticorrupción a los que le llega ahora su jefe, que los preparó, que los seleccionó, que los incidió en su nombramiento y le dice: este juicio de corrupción lo pongo en tus manos. Y cuando un juez de corrupción se atreve a emitir un fallo diciendo que no ha lugar la acusación que presenta la MASI o que presenta la UFESIC con la MASI, automáticamente vienen las denuncias de todos los órganos estos que están representados aquí, que apoyan a la MASI y que apoyan esa lucha contra la corrupción, a decir que el juez es corrupto, que el juez cometió prevaricato, que hay que destituirlo, que hay que correrlo, que es un sinvergüenza, que ya se coludió con los corruptos. Ese es el sistema que vamos a crear con justicia. ¿En qué queda el Estado de defensión de los implicados? Miren, hay gente que ha sido acusada de corrupción y ha salido no es corrupta. ¿Por qué obligatoriamente una persona a la que le dicen corrupta tiene que ser corrupta? Si prueba su inocencia. Esa vindicta... Que no tiene que probar la inocencia. Sí, no tiene que probar la inocencia. Pero en Honduras ahora hay que probar la inocencia. Porque si la MASI, que es un hecho de los que hay que corregir, no tiene facultades de acusar públicamente y de decir que fulano de tal es corrupto. Aquí hicieron conferencias públicas donde señalaron que Pepe Lobo era corrupto, donde acusaron a Pepe Lobo de un montón de cuestiones. Pero y no lo han llevado a los tribunales de justicia públicas, y ahí la MASI comete un error porque está violando la Constitución de la República de Honduras. Son extranjeros que no tienen facultades en ningún tratado conferidas para que vengan públicamente a decir fulano de tal es acusado, los pandoros y son acusados estos y estos y estos y estos. Esas son facultades de la UFESIC. Pero la UFESIC en esas actuaciones públicas permanece callada y quien hace esos señalamientos públicos es los voceros de la MASI. ¿Son esas funciones en el tratado de la MASI? Yo ahora, perdón, déjeme terminar. Solo quiero, porque lo queda viendo así. No, es que, la intimidación, ¿qué me impresiona? La intimidación. Lo tenés impresionado. Raúl, si hay. Es que hay jueces que están intimidados por la MASI. Que hay clase política en América Latina que ha sido gringuera, es la hondureña.
Bien, felicito a Lesman Morazán, que se movió por su pueblo, El Porvenir. Ayer inauguraron un estadio. Qué bueno por Lesman Morazán, que con la ayuda del gobierno central le dio este estadio al Porvenir. Vamos rápidamente, otra masacre en Honduras. Lo informamos temprano en el noticiero, pero vamos a tener los últimos detalles rápidamente. Gerlin Díaz. Así es, licenciado Raúl. Hace unos instantes han ingresado ya los cuerpos de los 4 jóvenes que murieron asesinados en la aldea Cangrejal, esto entre el municipio de Santa Rita y Morazán. 3 de ellos ya han sido identificados y por supuesto damos a conocer sus nombres. Se tratan de José Miguel Bonilla García, Luis Fernando Rivas y Carlos Antonio Pérez Medina. Un cuarto aún permanece como desconocido aquí en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Esto porque pues ha costado que las autoridades hicieran el levantamiento cadavérico, porque han con mucho cuidado levantar cada una de las evidencias que dejaron los criminales luego de que los interceptaran, los bajaran del vehículo y los acribillaran cuando ya los tenían fuera de esta unidad en la cual se transportaban. Ellos venían hacia la ciudad del Progreso y Oro cuando fueron interceptados por sujetos. Ya con estas 4 víctimas son pues al menos 217 personas que han muerto en homicidios múltiples. Estamos hablando de las 62 masacres que se han registrado a nivel nacional, siendo San Pedro Sula lamentablemente el que se está llevando un 35 a un 40% siempre en estas masacres, de las cuales han ocurrido en el territorio nacional y de las que solamente se salvan 5 departamentos en todo el país, entre ellos Comayagua, Islas de la Bahía, La Paz y 2 más. Entre tanto, el resto de los departamentos son sangrientos, tanto en Francisco Morazán y el departamento de Cortés, que siguen pues en la cúspide con estos homicidios violentos. Por supuesto, tendremos un amplio informe en las próximas emisiones de 11 Noticias. Por el momento vuelvo con usted. Bien, gracias. Gracias, Gerlin. Lamentable esta masacre, vamos a seguir ampliando. Aquí platicaba con los panelistas también que todos los hondureños nos preocupamos cuando pasan estas cosas. ¿Qué dice el director de la UFESIC, el fiscal Luis Santos, sobre si debe o no seguir la MASI? Bien, voy a... Ha significado un avance en la lucha contra la corrupción, porque los casos que se han llevado ante los tribunales no hubiera sido posible llevarlos sin la presencia de la MASI. Yo he venido trabajando en el Ministerio Público desde hace 22 años y sé lo difícil que ha sido llevar un caso ante los tribunales contra un alto funcionario del Estado. Y con la MASI se nos ha facilitado hacer ese trabajo. Los ataques van a ser directos contra los que sí, eso lo esperamos, porque es lo mismo que está sucediendo en Guatemala. Una vez que la CICI salió, han habido ataques, una persecución contra las personas que integran la FESI en Guatemala, que es la unidad que trabajaba con la CICI. Pues eso mismo esperamos nosotros. Además hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que manda que se revise el trabajo que realiza la gente. Eso dice el director de la UFESIC, Luis Javier Santos. ¿Qué le iba a decir a Anduray? No, es que mira, Anduray decía que estaba poniendo la atención, porque impresiona que Anduray viene de una tradición de élite política gringuera, que realmente no han tenido... Pero a partir de la MASI, desde el 2016 que se instaló la MASI, les ha empezado a salir un tufillo nacionalista y hasta antiimperialista. ¿Un qué? Un tufillo nacionalista y hasta antiimperialista por rato, diciendo que no hay los límites de la soberanía y todo esto. Entonces, uno le dice, bueno, ¿y esto dónde aparece? Pero solo en el tema anticorrupción. ¿Y qué es lo que te molesta del nacionalismo a vos? También le salió con el tema a Tony Hernández, ¿no? Pero Anduray es el principal vocero, le toca a él tener que venir a representar a todo este grupo.
el país lamentablemente no ha podido avanzar. Yo sí estoy completamente de acuerdo que esta cosa no puede ser eterna. Imaginemos que por cada problema de violencia traer otra comisión. Si empezáramos a traer comisiones por todos los problemas, realmente que refleja el gran problema institucional. Esto de la MASI, el mismo UFESIC, en realidad lo que debería funcionar es todo el Ministerio Público. ¿Por qué haber tenido crear el UFESIC? Tiene que ver con un problema de país que estamos viviendo que debe ser transitorio. O sea, el país tiene que entrar en un proceso de cambio. No vamos a soportar todo el tema de violencia, tenemos todo el problema de crimen organizado. Para eso otra unidad, porque es súper especializado también. O sea, al final solo vamos a poder sobrevivir con un Estado supranacional sobre nosotros y dejar de ser Estado. En eso yo estoy totalmente claro y de acuerdo, pero estamos en un momento de transición. ¿Qué dijo vos? No, que no estamos de acuerdo. No, yo creo que nadie puede estar de acuerdo. Una persona sensata que no podemos permitir o no se puede permitir que aquí ya tengamos un Estado sobre otro Estado, que tengamos aquí un Ministerio Público sobre el Ministerio Público, porque muchas veces de algunos sectores es lo que se pretende, pues prácticamente que la UFESIC se convierta en un Ministerio Público especial. Y ahí yo voy a decir algo en relación a UFESIC o UFESIC, ¿verdad? Y es que está bien que, tal como lo dijo el director de UFESIC ahora, el coordinador, hay cosas positivas que se han hecho, radicar o incoar procesos penales que se han incoado ahora, de repente no se hubieran incoado bajo otras circunstancias, pero también hay que ver la actuación de la unidad, de esta unidad de investigación. Fernando decía una cosa ahora, es difícil a veces poder hacer una defensa y de repente algunas personas pueden hasta sentir mal, es decir, bueno, solo se está pensando nada más en el delincuente, pero el asunto es que las personas que están siendo investigadas ahí no son delincuentes aún, hasta que se les haya condenado. Es difícil realmente lograr la igualdad que la ley requiere, que la ley manda, si es que este no es un asunto, este no es un antojo de abogados, defensores o de los imputados, que se les trate y que se les respete sus derechos, es que es un respeto de todos. Si hoy día usted, nosotros estuviéramos ante una situación de esas, vamos a demandar que se nos respeten nuestros derechos. Y mire, yo voy a decir una cosa acá, de repente, que se menciona bastante que la impunidad de repente se genera ya en los jueces naturales. No es fácil encontrar una respuesta adecuada a las posiciones correctas a favor de las personas que uno representa. Yo quisiera realmente que existiera una verdadera independencia, más que una sala de lo constitucional, deberíamos tener un tribunal constitucional que revisara muchas cuestiones incorrectas que se están dando actualmente ahí, pero uno no obtiene respuestas adecuadas de la sala constitucional. Es más, si miramos que la sala constitucional ha sido bastante, digamos, complaciente con algunas decisiones de UFESIC, cuando se rechazan recursos de amparo a favor de imputados o cuando el mismo Ministerio Público recurre en amparo o en inconstitucionalidad de algunas decisiones ahí, de manera pues que yo creo que no se puede quejar que el respaldo adecuado conforme a la ley, este órgano y UFESIC lo ha tenido. Decir absolutamente que no lo ha tenido y que de ahí es donde se genera la impunidad es querer decir algo, por ejemplo, que la Administración de Justicia, los órganos de persecución penal, todos deben de radicar allí en un organismo que se llama MAXI, es decir, que ahí se acuse y que además ahí se juzgue, que se hagan los juicios, pero eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Yo creo que debemos de tenerlo bien claro eso. Tal vez a mí me gustaría, porque don Fernando expuso algunas preguntas, interrogantes que me parece importante, ¿verdad? Por ejemplo, él decía en el marco del convenio, ¿cuánto tiempo más? Y aquí creo que hay un consenso que la MASI no es algo eterno o claro, no va a formar parte de la institucionalidad hondureña, es parte de un acompañamiento activo.
¿Y por qué se da este acompañamiento activo? Porque se ha identificado que realmente el problema de corrupción en Honduras es un problema realmente fuerte, un problema estructural, que no nos podemos comparar con el problema de corrupción que tienen otros países alrededor de la región, porque claramente somos, de Centroamérica por lo menos, somos el país más corrupto. Entonces necesita poder tener un abordaje diferente. ¿Cuánto tiempo? El convenio en la sección 16.2 claramente establece que el convenio tendrá una vigencia de 4 años a partir de su firma y será remitido por el gobierno al Congreso Nacional de Honduras para los fines pertinentes. Esto quiere decir el proceso de ratificación, y podrá renovarse por el canje de notas entre las partes, es decir, entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras. Pero no entonces necesariamente nosotros estamos esperando que este proceso de renovación, como bien lo han dicho diferentes sectores, se dé en el marco de esta literalidad de este pero convenio. También puede ser modificado. No, sí, el artículo 16.1 claramente lo dice. En caso de ser modificado, para empezar, conforme al derecho constitucional, si se va a modificar el contenido, algún contenido del convenio, debe volver al Congreso Nacional. Y en este caso, sí, nosotros consideramos fíjate lo peligroso de lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? Un error. ¿Lo peligroso? Sí, porque se está tratando, con esa presión pública que están haciendo los que apoyan a la MASI, de excluir del proceso de opinión nacional al Congreso Nacional en el tema de la renovación del contrato. Ellos ya lo discutieron en el 2016. Lo que se pretende aquí es que a rajatablas el presidente de la República le diga a la MASI, ok, renovemos por 4 años y se acabó el problema. Sin evaluación, sin revisión, sin ninguna opinión, nada, y sin que ni siquiera el Estado de Honduras pueda decir, miren, a mí me parece que esto que está aquí debe revisarse, o debemos hacerle observaciones, debemos ponerle o debemos quitarle. ¿Por qué? Porque si se hace alguna modificación, entonces tiene que ir al Congreso Nacional. ¿Cuál es el problema de que el Congreso Nacional lo apruebe? Que ahí, con todo respeto, el problema en el Congreso Nacional es que en el Congreso Nacional se han generado todas las herramientas de impunidad. Este Congreso se ha catalogado como un Congreso de contrarreforma. Recordemos que cuando salió el caso Red de Diputados, fue el Congreso Nacional quien elaboró la herramienta para que salieran absueltos o que la justicia no alcanzara a los primeros implicados. Recordemos que cuando estaba el caso de Roselena de Lobo, que se hablaba, querían hacer reformas al Código Procesal Penal, precisamente en cuanto a las medidas sustitutivas, igual que en el caso Pandora. Luego hemos visto una gran discusión en el marco del Código Penal hondureño, que entendemos que, si bien yo personalmente como abogada no ataco la integralidad del código, porque reconozco que tiene ciertas bondades, noblezas, avances, pero en el principal flagelo del país, que es el tema de corrupción y de narcoactividad, sí representan un retroceso o un blindaje para la élite política económica corrupta. Entonces, y aquí mi posición como hondureña, porque soy clara en función de que no debemos llevar esto al Congreso. Uno, porque no tiene esto, nosotros llevar al Congreso y abrir este debate quiere decir que todos los acuerdos de cooperación técnica, todo acuerdo y tratado internacional, cuando establezca un vencimiento, tendríamos que reenviarlo al Congreso. Tendríamos llena el Congreso Nacional de convenios para ratificar. Entonces, primero, esencialmente, no es coherente con el derecho internacional público. Y dos, no puedo al marco, y que conste, mi posición es que yo entiendo que todo puede o debe mejorarse, pero no se va a mejorar disque poniéndole más dientes al convenio. Si esto llega al convenio, al Congreso Nacional, bajo el modus operandi o la forma que han operado en materia de combate a la impunidad y la corrupción, el Congreso Nacional, no esperemos que les vayan a dar más atribuciones, más facultades, que vayan a aprobar la ley de colaboración eficaz o que van a derogar la ley de secretos, cuando han pasado tanto tiempo y no lo ha hecho.
lo que van a hacer es quitarle los dientes y como algunos públicamente han manifestado, al final lo que quieren que la MASI sea es que esté dando charlitas en hoteles y que no saque los dientes, que no logre a través del fortalecimiento institucional pues de una u otra manera sacudirle el piso y alcanzar a esa élite política económica corrupta. Porque lo cierto aquí es que aquí se pierden 2.000 millones de dólares anuales en corrupción. Y ese dinero a la bolsa de un grupito va, porque la pobreza en el país ha incrementado. Y ese grupo que se ha enriquecido de forma ilícita son los únicos que pueden tener un interés de que el convenio o no se renueve o porque el costo político puede ser tan alto, debilitarla o desahuciarla mediante estrategias de modificarla, renovarla de forma temporal, 1 año, 2 años, es prácticamente una forma de matar el trabajo y aclaro, no solo de la MASI, porque quiero hacer un reconocimiento público a los verdaderos héroes y heroínas de la patria en materia de combate a la corrupción, que son las personas que integran la UFESIC y el Circuito Anticorrupción. Incluso el mismo fiscal general publicó hace unos cuantos días que él reconoce y agradece el acompañamiento de la MASI. Permítame, póngamelo el fiscal, que ya nos vamos. Póngamelo el fiscal, ¿qué dice? Fiscal, como lo dije hace 4 años en Washington, dice el fiscal Oscar Armando Chinchilla, la MASI es importante aliado del Ministerio Público y una gran oportunidad para Honduras. Eso dijo el fiscal general del Estado. Entonces debemos entender, yo creo que está primero entender que la MASI es un acompañamiento activo, no es una varita mágica. La UFESIC necesita, como lo dijo Luis Javier Santos, y bueno, yo creo que el fiscal general también comparte la opinión del resto de la ciudadanía, que necesitamos un proceso de renovación tal cual está plasmado en la sección 16.2 del convenio. Gracias a la abogada Fátima Mena, que vino desde San Pedro Sur a este foro. ¿Qué nos dice, licenciado? Yo que en los últimos años lo importante es que se ha abierto una lucha de combate a la corrupción. Y en esto hay actores interesados en seguir en el mismo sistema de impunidad y de dilapidar los recursos del Estado. Y en este momento, en un proceso de transición en esta lucha, la presencia de la MASI es fundamental, es necesaria y creo que debe ser renovada, tal como está en el convenio, porque ahí comparto plenamente, el Congreso hasta el momento en estas legislaturas ha sido realmente el principal actor constructor de impunidad. Gracias, Eugenio. Abogado Ávila. Bueno, una aspiración justa de la sociedad es que se combata el crimen en todas sus formas y en este caso especialmente la corrupción pública, pero que esa aspiración no vaya a ser trastocada por intereses también, porque hay mucha persona interesada aquí, hay muchas personas que tienen intereses en que las cosas sigan, ¿no? En ese sentido yo creo que el convenio actual que está en vigencia es claro, el mismo convenio admite modificaciones, admite que pueda ser una renovación por el mismo periodo, por otro periodo, de manera pues que esperamos que producto de las evaluaciones a el trabajo desarrollado por Maxi y UFESIC especialmente, reitero que no se puede permitir, no debemos permitir pues que en asuntos tan importantes como ser la función especial de los jueces, esa función especialísima aquí tenga que darse directrices, incluso muchas veces que las decisiones en el Poder Judicial cambian de un momento a otro por un tuit que pueda salir de un órgano internacional o de una representación diplomática, porque eso es peligroso. Y eso está ocurriendo y no se puede permitir. Hay muchas personas que quieren que así sea, que las decisiones, las sentencias se dicten precisamente por órganos extranjeros y por personas extranjeras, pero no es lo correcto. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. Cerramos con el abogado Fernando Anduray. Raúl, 3 cosas. Ha quedado evidenciado en el programa que hay abusos por parte de la MASI en la ejecución del convenio que le dio vida y que está haciendo cosas que violan la Constitución de la República en los procesos de acusación cuando los acusados no tienen el debido proceso y son sometidos a procesos que no son correctos. Nos oponemos a la renovación a ultranza, como lo ha planteado aquí Fátima Mena y como lo quiere Eugenio Sosa.
¿Cuál es el miedo a que se revise la actuación de la MASI? Hoy aquí queda demostrado que hay un temor de los defensores de la MASI de que se vaya al fondo de lo que está sucediendo. Tienen que corregir algunas cosas. Me opongo totalmente, porque me parece que es impropio y es abusivo pretender sacar al Congreso Nacional de la discusión pública de un instrumento internacional que trata uno de los asuntos más graves de la sociedad hondureña. ¿Cómo es posible que el tema de la corrupción, que es un flagelo histórico en el pueblo hondureño, pretenda ser tratado sin que el órgano político de excelencia del Estado pueda emitir una opinión en esto? Pretenden excluir al Congreso Nacional de estas discusiones y eso no es permitido. Yo quisiera a mí me gustaría saber qué piensa el pueblo hondureño, si ellos están de acuerdo que esto vaya al Congreso. Ustedes dicen lo que quieren. Y para cerrar, un mensaje al nacionalismo del país, al que vamos a una convención el día de mañana en Danlí, al pueblo de Eugenio Sosa, que ha dicho aquí que hay un... Sí, de Félix también, pero Eugenio hizo una expresión que no la voy a dejar pasar por alto. De nacionalismo. Habló de tufío nacionalismo. De nacionalismo. Y hay, en el Partido Nacional, en Honduras, hay más de 1,5 millones de hondureños nacionalistas. Que mañana, a pesar de ese desprecio con que se refiere don Eugenio Sosa al nacionalismo, mañana vamos a llenar de gratos olores democráticos el pueblo donde él nació. Vamos a darle un aroma de transformación y modernización al Partido Nacional de Honduras para que podamos seguir ganando las elecciones. Y con el pesar de los amigos o de los enemigos del Partido Nacional, como don Eugenio, que tiene una posición política evidentemente contraria. Es una pena realmente, ¿verdad? Yo nunca he hecho expresiones de esa naturaleza. Tufío nacionalismo. De nacionalismo. Lo que es grato para el pueblo hondureño en su inmensa mayoría. Salud, nacionalistas. Vamos a la modernización del Partido Nacional. En otro momento vamos a hablar de las cosas que van a suceder ahí. Probablemente, tal vez mañana, no sé si Raúl va a tener gente aquí del partido para que explique los eventos que se van a dar. Vamos a incluir el principio de la transparencia dentro de la declaración de metas y principios del Partido Nacional. Vamos a crear la Secretaría Verde para poner al Partido Nacional a tono con la problemática del cambio climático. Vamos a ratificar en nuestros estatutos que la reelección el Partido Nacional la permite por una sola vez en forma alterna o continua. Y vamos a abrir las puertas a la lucha interna del Partido Nacional para seleccionar el candidato que se va a convertir en próximo presidente de la República. Muchas gracias, buenos días, que Dios nos bendiga a todos. Buenos días, ojalá que Dios ilumine a las personas que van a decidir si sigue o no la MASI, que se tome las buenas cosas en consideración, las fallas, pero que las personas que van a decidir tengan la mente clara para que hagan lo mejor por el país. Buenos días.